Una princesa nacida en la grandeza europea perdería todo en el transcurso de su vida por las guerras que destrozaron el continente, las decisiones políticas de su padre que la condenaron al rechazo y un trágico accidente que le arrebataría su futuro como reina. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio donde exploraremos una historia fascinante y desgarradora. Antes de comenzar, nos encantaría saber qué piensan sobre la vida de las princesas europeas durante las guerras mundiales, así que déjennos un comentario contándonos su opinión. El 18 de enero de 1908, en el majestuoso castillo de Friedenstein, en la ciudad alemana de Gotha, nació una niña destinada a experimentar las mayores alturas de la nobleza europea y las más profundas caídas del destino. Sus padres la llamaron Sibila Calma María Alice Batildis Feodora, un nombre que reflejaba las múltiples conexiones reales de su linaje. Su padre era Carlos Eduardo, duque de Sajonia, Coburgo y Gotha, un hombre cuyas decisiones futuras marcarían la vida de su hija de maneras que ninguno podía imaginar en aquel momento. Su madre era la princesa Victoria Adelaida de Schleswig-Holstein, y a través de su linaje paterno, la pequeña Sibila era bisnieta de la legendaria reina Victoria del Reino Unido. La infancia de Sibila transcurrió entre los muros de piedra y los salones dorados de Coburgo, donde creció junto a sus hermanos el príncipe heredero Johann Leopold, el príncipe Hubertus, la princesa Caroline Matilde y el príncipe Friedrich Josías. Como era costumbre en la aristocracia europea de principios del siglo XX, los niños recibieron su educación inicial de tutores privados e institutrices que les enseñaban idiomas, historia, música y las refinadas maneras que se esperaban de la realeza. La joven princesa demostraba inteligencia y sensibilidad, cualidades que la distinguían incluso en una familia de nobles. Más adelante, asistiría al prestigioso Gymnasium Alexandrinum en Coburgo y posteriormente a la Kunstgewerbeschule en Weimar, donde perfeccionaría su educación artística y cultural. El mundo en el que creció Sibila era un universo de privilegios, ceremonias y conexiones familiares que se extendían por toda Europa. Las familias reales del continente estaban entrelazadas por matrimonios cuidadosamente planificados, y cada niño noble sabía desde temprana edad que su destino matrimonial no sería una decisión personal, sino un asunto de Estado. En aquellos años previos a la Primera Guerra Mundial, Europa vivía en una era dorada de monarquías poderosas, donde los príncipes y princesas se movían entre palacios y castillos, asistían a bailes suntuosos y mantenían tradiciones centenarias. Nadie en aquellos salones iluminados por candelabros podía prever que un conflicto devastador estaba a punto de cambiar el mundo para siempre y que las coronas que parecían tan seguras pronto rodarían por los suelos de la historia. Pero el destino ya estaba tejiendo su compleja trama y la pequeña Sibila, jugando en los jardines del castillo familiar, no sabía que las decisiones de su padre y los horrores de 2 guerras mundiales transformarían su vida en una historia de pérdida tras pérdida, de sueños rotos y de un amor truncado por la tragedia. La tranquilidad de aquellos primeros años de vida se desvaneció cuando Europa se sumergió en la oscuridad de la Primera Guerra Mundial en 1914. Sibila tenía apenas 6 años cuando comenzó el conflicto que cambiaría el mapa político del continente y destruiría imperios que habían durado siglos. Su padre Carlos Eduardo, quien había sido educado en Inglaterra y ostentaba títulos británicos como duque de Albany, tomó una decisión que tendría consecuencias devastadoras para toda su familia. A pesar de sus conexiones con la familia real británica, el duque eligió apoyar al Imperio alemán y sirvió activamente en el ejército germano durante la guerra. Esta decisión política transformó instantáneamente a la familia Sajonia-Coburgo en enemigos de Gran Bretaña. El rey Jorge V del Reino Unido
primo de Carlos Eduardo y también nieto de la reina Victoria, no perdonó lo que consideró una traición. En 1917, en medio del fervor patriótico británico contra todo lo alemán, el monarca británico tomó medidas drásticas. Carlos Eduardo fue despojado de todos sus títulos británicos, expulsado de la Orden de la Jarretera, que era el mayor honor de la caballería británica, y su nombre fue borrado de los registros nobiliarios del Reino Unido. Para la pequeña Sibila, esto significaba que una parte importante de su herencia familiar había sido arrancada de raíz por las lealtades políticas de su padre. La guerra terminó en 1918 con la derrota de Alemania, y las consecuencias para las familias nobles alemanas fueron catastróficas. El imperio alemán colapsó y fue reemplazado por la República de Weimar, un nuevo régimen que no tenía lugar para duques ni príncipes con poder real. Carlos Eduardo perdió su trono como duque reinante de Sajonia, Coburgo y Gotha, aunque la familia pudo conservar sus propiedades y riquezas. Para Sibila, que entonces tenía 10 años, el mundo había cambiado de manera irreversible. Ya no era la hija de un duque reinante, sino simplemente una princesa sin reino, una noble en un mundo que comenzaba a rechazar la nobleza. Los años de la posguerra fueron tiempos de ajuste y adaptación para la familia. Alemania atravesaba una crisis económica devastadora, con una hiperinflación que destruyó los ahorros de millones de personas. Las calles, que antes habían sido ordenadas y prósperas, ahora estaban llenas de veteranos mutilados, viudas empobrecidas y niños hambrientos. El país que Sibila conocía se había transformado en un lugar de amargura, resentimiento y búsqueda desesperada de culpables. En este ambiente turbulento, su padre Carlos Eduardo comenzó a involucrarse en movimientos políticos de extrema derecha que prometían restaurar la grandeza perdida de Alemania. A medida que Sibila crecía y se convertía en una joven mujer, desarrollaba las cualidades que se esperaban de una princesa europea culta y refinada. Era bella, elegante, educada y multilingüe. Exactamente el tipo de mujer que las casas reales europeas buscaban para matrimonios ventajosos. Sin embargo, su apellido llevaba ahora una mancha imborrable, la marca de la derrota alemana y el rechazo británico que había caído sobre su padre. Mientras otras jóvenes nobles podían soñar con matrimonios que las llevarían a tronos importantes, Sibila debía enfrentarse a la realidad de que muchas familias reales la considerarían una candidata problemática debido a las acciones de su padre durante la guerra. Mientras Europa intentaba cicatrizar las heridas de la Gran Guerra, la familia de Sibila mantenía sus conexiones con otras casas reales del continente a pesar del estigma político que los marcaba. Los matrimonios seguían siendo la herramienta principal para fortalecer alianzas entre las monarquías que aún existían, y cada encuentro social era evaluado cuidadosamente por su potencial matrimonial. Durante los años 20, la joven princesa asistía a eventos aristocráticos donde podía encontrarse con príncipes y duques de diversas naciones europeas. Estos encuentros no eran casuales, sino cuidadosamente orquestados por padres y consejeros que buscaban uniones beneficiosas para sus linajes. En 1929, cuando Sibila tenía 21 años, su vida tomó un giro inesperado que cambiaría su destino para siempre. Durante una reunión familiar de las casas reales europeas, conoció al príncipe Gustav Adolf de Suecia, un hombre que capturaría su corazón y le ofrecería una posibilidad de escape del ambiente cada vez más opresivo de Alemania. Gustav Adolf era el hijo mayor del príncipe heredero Gustav Adolf, quien más tarde sería el rey Gustav VI Adolf de Suecia, lo que significaba que el joven príncipe estaba en línea directa de sucesión al trono sueco. Para Sibila, este encuentro representaba no solo la posibilidad del amor,
sino también la oportunidad de convertirse algún día en reina de Suecia. El príncipe sueco quedó inmediatamente fascinado por la inteligente y hermosa princesa alemana. Gustav Adolf era un hombre culto, apasionado por la arqueología y la historia, y encontró en Sibila una compañera intelectual, además de una mujer hermosa. Compartían intereses culturales y una educación similar que facilitaba la comunicación entre ellos. Sin embargo, el príncipe sueco había sufrido una tragedia personal devastadora años antes. Su primera esposa, la princesa Margarita de Connaught, había muerto en 1920 durante complicaciones en el parto de su hijo Sigvardo, dejándolo viudo y con un niño pequeño que criar. Durante casi una década, Gustav Adolf se había dedicado a su hijo y a sus estudios, rechazando la idea de un segundo matrimonio hasta que conoció a Sibila. El cortejo entre ambos se desarrolló con la formalidad que exigían sus posiciones, pero también con un genuino afecto que crecía cada día. Gustav Adolf visitaba a Sibila en Alemania y ella viajaba a Suecia para conocer a la familia real sueca y especialmente al pequeño Sigvardo, quien pronto vería en ella una figura materna. La familia real sueca observaba esta relación con una mezcla de aprobación y preocupación. Por un lado, Sibila era indudablemente una candidata apropiada por su linaje noble y educación refinada. Por otro lado, el nombre Sajonia-Coburgo llevaba el peso de las decisiones políticas de su padre Carlos Eduardo, quien cada vez estaba más vinculado con movimientos nacionalistas alemanes que causaban inquietud en las cancillerías europeas. A pesar de las dudas, el amor entre Gustav Adolf y Sibila era genuino y profundo. El príncipe sueco estaba decidido a casarse con ella sin importar las complicaciones políticas que pudieran surgir. Para Sibila, este matrimonio representaba la posibilidad de construir una nueva vida lejos de la Alemania que cada vez se hundía más en el extremismo político y la inestabilidad económica. La pareja comenzó a planear su futuro juntos, imaginando una vida en Suecia donde ella podría cumplir su papel como princesa y eventualmente como reina. Lo que ninguno de los dos podía prever era que las sombras del pasado de Sibila y las tormentas políticas del futuro pondrían a prueba su amor y su posición de maneras que jamás hubieran imaginado. La decisión de casarse se formalizó en 1932, cuando Gustav Adolf pidió oficialmente la mano de Sibila. El compromiso fue anunciado a la prensa europea, que siguió con interés esta unión entre el heredero sueco y la princesa alemana. Los preparativos para la boda comenzaron inmediatamente, coordinando entre las cortes de Estocolmo y Coburgo los detalles de una ceremonia que debía reflejar la importancia de ambas familias. Sin embargo, las nubes políticas que se cernían sobre Alemania comenzaban a oscurecer incluso las celebraciones más alegres. En 1933, apenas meses después del compromiso de Sibila, Adolf Hitler llegó al poder en Alemania. El padre de Sibila, Carlos Eduardo, tomó una decisión que horrorizaría a la familia real sueca y que marcaría a su hija para siempre. El duque se unió al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, convirtiéndose en miembro activo del partido nazi. No se detuvo ahí, sino que también se incorporó a las temidas SA, las tropas de asalto paramilitares, conocidas como los camisas pardas, donde alcanzó un alto rango. Esta afiliación con el régimen nazi transformó a Carlos Eduardo en una figura política controvertida y repudiada por las familias reales europeas que antes habían sido sus primas y aliadas. Para Sibila, las acciones de su padre fueron devastadoras. Justo cuando estaba a punto de comenzar una nueva vida en Suecia, el apellido que llevaba se asociaba ahora directamente con el nazismo. Las familias reales europeas, que ya habían mirado con recelo a los Sajonia-Coburgo después de la Primera Guerra Mundial,
ahora los consideraban prácticamente enemigos. La situación ponía a Gustav Adolf en una posición extremadamente difícil, atrapado entre su amor por Sibila y las exigencias políticas de su posición como futuro rey de Suecia. Suecia era una nación neutral que buscaba mantener la paz en un continente cada vez más polarizado, y tener una princesa con vínculos familiares directos con el régimen nazi podía crear complicaciones diplomáticas graves. A pesar de todo, Gustav Adolf se mantuvo firme en su decisión de casarse con Sibila. El príncipe sueco argumentaba que ella no era responsable de las decisiones políticas de su padre y que juzgarla por las acciones de Carlos Eduardo sería injusto. La familia real sueca, después de largas deliberaciones, aceptó finalmente el matrimonio, aunque con reservas evidentes. El 19 de octubre de 1932, Sibila y Gustav Adolf se casaron en una ceremonia celebrada en Coburgo, Alemania. La boda fue un evento magnífico que reunió a miembros de varias casas reales europeas, aunque notablemente faltaron algunos invitados británicos que se negaron a asistir debido a la presencia de Carlos Eduardo. Sibila vestía un espléndido vestido de novia que reflejaba su posición como princesa alemana, mientras que Gustav Adolf lucía su uniforme militar sueco con todas sus condecoraciones. La ceremonia fue documentada por fotógrafos y periodistas que capturaron cada momento de este enlace real que unía a Suecia y Alemania en un momento de creciente tensión política. Después de la celebración, la pareja partió hacia Suecia, donde Sibila comenzaría su nueva vida como miembro de la familia real sueca con el título de duquesa de Västerbotten. Dejaba atrás su Alemania natal, pero las sombras de ese país y las acciones de su padre la seguirían como un fantasma que nunca podría exorcizar completamente. La llegada de Sibila a Suecia marcó el comienzo de un capítulo complejo en su vida, donde debía equilibrar su rol como princesa extranjera en una corte nueva mientras lidiaba con las sospechas que su apellido generaba. La pareja se instaló en el Palacio Haga, una elegante residencia situada en un parque en las afueras de Estocolmo que se convertiría en su hogar durante las siguientes décadas. Gustav Adolf era un esposo atento y cariñoso, que hizo todo lo posible para ayudar a Sibila a adaptarse a su nueva vida. Ella demostró ser una madre dedicada para Sigvardo, el hijo de Gustav Adolf de su primer matrimonio, ganándose rápidamente el afecto del niño. En 1933, apenas un año después de la boda, Sibila dio a luz a su primera hija, la princesa Margareta. El nacimiento fue celebrado con alegría en toda Suecia, donde el pueblo sueco comenzaba a aceptar gradualmente a esta princesa alemana que demostraba gracia y dedicación a su nueva patria. Al año siguiente, en 1934, nació su segunda hija, la princesa Birgitta. La familia crecía y con ella también crecía la sensación de estabilidad y propósito en la vida de Sibila. Parecía que finalmente había encontrado un refugio seguro donde construir una vida alejada de las turbulencias políticas de Alemania. Sin embargo, los acontecimientos en su país natal continuaban persiguiéndola. Su padre, Carlos Eduardo, se involucraba cada vez más profundamente con el régimen nazi, ocupando posiciones importantes dentro de la jerarquía del partido y participando activamente en eventos propagandísticos. Cada vez que el nombre del duque de Sajonia-Coburgo aparecía en los periódicos asociado con Hitler y sus políticas, Sibila sentía el peso de la vergüenza y la preocupación. La prensa internacional no dudaba en recordar que la duquesa de Västerbotten era hija de un prominente nazi, un hecho que causaba incomodidad en los círculos diplomáticos suecos. En 1935 llegó la tercera hija de la pareja, la princesa Desirée. La familia seguía creciendo, pero la preocupación por los acontecimientos europeos también crecía proporcionalmente. Hitler consolidaba su poder en Alemania
implementando políticas cada vez más agresivas y expansionistas que alarmaban a las naciones vecinas. Suecia mantenía su tradicional postura de neutralidad, pero los políticos y la familia real sueca observaban con creciente inquietud el ascenso del Tercer Reich. Para Sibila, cada acción de su padre era una fuente de angustia personal y humillación pública. En 1936 nació la cuarta hija de Sibila y Gustav Adolf, la princesa Cristina. 4 niñas hermosas y saludables habían llegado al mundo, pero en las monarquías europeas existía una presión constante para producir un heredero varón que pudiera continuar la línea de sucesión. Gustav Adolf amaba a sus hijas profundamente y nunca expresó decepción por no tener un hijo varón, pero Sibila sentía la presión social y familiar de dar a luz al futuro rey de Suecia. Mientras tanto, Europa se deslizaba inexorablemente hacia otro conflicto devastador que pondría a prueba todas las lealtades y arrastraría a millones de personas a la muerte y la destrucción. El año 1946 finalmente trajo el acontecimiento que todos esperaban en la corte sueca. El 30 de abril de ese año, Sibila dio a luz a un varón, un heredero que aseguraba la continuidad de la línea de sucesión real. El niño fue bautizado como Carlos Gustavo, y su nacimiento fue celebrado con gran júbilo en toda Suecia. Para Gustav Adolf, este hijo representaba la culminación de sus esperanzas familiares y dinásticas. Para Sibila, el nacimiento de Carlos Gustavo significaba que finalmente había cumplido con la expectativa más importante que pesaba sobre ella como princesa real. Sin embargo, el momento del nacimiento de Carlos Gustavo ocurría en el contexto de uno de los períodos más oscuros de la historia europea. La Segunda Guerra Mundial había estallado en 1939 y para 1940 ya había consumido gran parte del continente en llamas y destrucción. Alemania, bajo el liderazgo de Hitler, había invadido Polonia, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y Francia. El padre de Sibila, Carlos Eduardo, continuaba siendo un miembro prominente del partido nazi y apoyaba activamente el esfuerzo de guerra alemán. Esta situación colocaba a Sibila en una posición imposible, atrapada entre su familia de nacimiento y su familia política. Suecia había declarado su neutralidad al comienzo de la guerra, una decisión que le permitió evitar la invasión, pero que también requería un delicado equilibrio diplomático. El país mantenía relaciones comerciales con Alemania, mientras también proporcionaba asistencia discreta a los aliados. Para la familia real sueca, tener una princesa con vínculos familiares directos con el régimen nazi era una complicación constante que requería explicaciones y justificaciones continuas. Sibila hacía todo lo posible para distanciarse públicamente de las acciones de su padre, enfatizando su lealtad a Suecia y su nueva familia. Los años de guerra fueron tiempos de ansiedad constante para Sibila. Aunque Suecia evitó el conflicto directo, el país vivía bajo la amenaza constante de invasión. Las noticias que llegaban de Alemania eran cada vez más horribles, con informes de bombardeos masivos, batallas devastadoras y atrocidades inimaginables. Sibila mantenía contacto limitado con su familia en Alemania, consciente de que cualquier comunicación podía ser mal interpretada o utilizada en su contra. Se dedicaba intensamente a sus deberes como madre y princesa, participando en actividades benéficas y apoyando esfuerzos humanitarios para ayudar a los refugiados que llegaban a Suecia huyendo de la guerra. Gustav Adolf también sentía la presión de la situación. Como miembro de la familia real de un país neutral, debía ser extremadamente cuidadoso en sus declaraciones públicas y acciones para no comprometer la posición de Suecia. Al mismo tiempo, como esposo de Sibila, sentía la necesidad de protegerla de las críticas y sospechas que constantemente la rodeaban debido a su origen alemán y los vínculos nazis de su padre. La pareja enfrentaba estos desafíos juntos,
fortaleciendo su vínculo a través de las adversidades que las circunstancias históricas habían impuesto sobre ellos. Pero la guerra aún tenía muchas tragedias por delante, y el precio final que Sibila pagaría por el conflicto todavía estaba por revelarse. Cuando la guerra finalmente terminó en 1945 con la derrota total de Alemania, el alivio de Sibila fue tan profundo como su dolor. Europa había quedado devastada, con ciudades enteras reducidas a escombros y millones de personas muertas o desplazadas. Alemania, que había sido su hogar durante sus primeros 24 años de vida, yacía en ruinas tanto físicas como morales. El mundo entero conocía ahora los horrores del Holocausto y los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen nazi. El apellido Sajonia-Coburgo, que había sido manchado por las acciones de su padre durante 2 guerras mundiales, ahora estaba irremediablemente asociado con uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Carlos Eduardo fue arrestado por las fuerzas aliadas después de la guerra y sometido a proceso de desnazificación. Aunque no fue acusado de crímenes de guerra, perdió la mayoría de sus propiedades y fue clasificado como colaborador nazi. Para Sibila, las noticias sobre su padre eran una fuente constante de vergüenza y dolor emocional. Había pasado más de una década en Suecia intentando construir una identidad separada de su familia alemana, y ahora los crímenes del régimen al que su padre había servido estaban expuestos ante el mundo entero. Las miradas de sospecha que había enfrentado durante años ahora parecían justificadas a los ojos de muchos, aunque ella personalmente nunca había apoyado ni participado en las ideologías nazis. A pesar de estas dificultades, Sibila encontraba consuelo en su familia sueca. Sus 5 hijos crecían felices y saludables en el Palacio Haga. Margareta, Birgitta, Desiree y Cristina eran jóvenes inteligentes y encantadoras que traían alegría a la vida de sus padres. El pequeño Carlos Gustavo, que ahora tenía solo unos pocos años, ya mostraba signos de la inteligencia y el carácter fuerte que más tarde lo definirían. Gustav Adolf era un padre devoto y un esposo amoroso que nunca culpó a Sibila por las acciones de su familia alemana. Su amor y apoyo constante le daban a ella la fuerza para seguir adelante a pesar de las heridas emocionales que llevaba. Los años inmediatamente posteriores a la guerra fueron un período de reconstrucción para Europa y de sanación personal para Sibila. Suecia, que había escapado de la destrucción física de la guerra, experimentaba un período de prosperidad económica. La familia real sueca disfrutaba de gran popularidad entre el pueblo, y Sibila había logrado finalmente ganar la aceptación de los suecos que inicialmente habían desconfiado de ella. Se dedicaba a numerosas causas benéficas, especialmente aquellas relacionadas con niños y refugiados, en un esfuerzo por demostrar su compromiso con valores humanitarios opuestos a la ideología nazi que su padre había abrazado. Gustav Adolf continuaba con sus pasiones académicas, especialmente la arqueología, y frecuentemente viajaba para participar en excavaciones y conferencias académicas. Sibila lo acompañaba cuando era posible, disfrutando de la oportunidad de ver el mundo y alejarse temporalmente de las presiones de la vida en la corte. La pareja había construido una vida sólida juntos, basada en el amor mutuo, el respeto y la dedicación compartida a sus deberes reales y a su familia. Parecía que finalmente, después de años de turbulencias políticas y vergüenza familiar, Sibila podía mirar hacia un futuro más tranquilo y esperanzador. Pero el destino tenía reservado un golpe final que destrozaría todas sus esperanzas y cambiaría el curso de su vida para siempre. El 26 de enero de 1947 comenzó como un día normal en el Palacio Haga. Gustav Adolf se preparaba para realizar un viaje al extranjero, uno de los muchos que emprendía regularmente como parte de sus deberes reales y sus intereses académicos. Esta vez viajaría a Copenhague, la capital de Dinamarca, donde tenía asuntos oficiales que atender.
Sibila despidió a su esposo esa mañana sin la menor sospecha de que sería la última vez que lo vería con vida. Gustav Adolf abordó un avión Douglas DC-3 junto con otros 21 personas, incluyendo miembros de su séquito, tripulación y otros pasajeros. El vuelo transcurría normalmente mientras el avión se acercaba al aeropuerto de Kastrup en Copenhague. Las condiciones meteorológicas no eran ideales, pero tampoco parecían peligrosas para un piloto experimentado. Sin embargo, cuando la aeronave iniciaba su aproximación final para aterrizar, algo salió terriblemente mal. El avión no logró mantener la altitud correcta durante la aproximación y se estrelló violentamente cerca del aeropuerto. El impacto fue devastador e inmediato. Las 22 personas a bordo del avión murieron instantáneamente en el accidente. Gustav Adolf, príncipe heredero al trono de Suecia, padre de 5 hijos y esposo de Sibila, falleció a los 40 años de edad. La noticia del accidente se transmitió rápidamente a través de los canales oficiales, llegando a la familia real sueca en cuestión de horas. Cuando informaron a Sibila de la tragedia, su mundo se derrumbó por completo. En un solo instante, había perdido al hombre que amaba, al compañero que había estado a su lado durante 15 años de matrimonio, al único defensor constante que la había protegido de las críticas y sospechas relacionadas con su origen alemán. La tragedia no solo afectaba a Sibila personalmente, sino que también tenía profundas implicaciones para el futuro de Suecia. Gustav Adolf había sido el heredero directo al trono después de su padre, el príncipe heredero Gustav Adolf Mayor. Su muerte significaba que el pequeño Carlos Gustavo, que tenía apenas 7 meses de edad, ahora se convertía en segundo en la línea de sucesión al trono. Sibila, que había esperado convertirse en reina consorte al lado de su esposo, ahora enfrentaba un futuro completamente diferente, como viuda y madre de un futuro rey. El funeral de Gustav Adolf fue un evento de profundo luto nacional en Suecia. Miles de personas salieron a las calles para presentar sus respetos al príncipe fallecido, que había sido muy querido por el pueblo sueco. Sibila, vestida de negro riguroso, caminaba detrás del ataúd de su esposo con sus hijos a su lado. Las 4 princesas, que tenían entre 10 y 13 años, lloraban abiertamente por la pérdida de su padre. El pequeño Carlos Gustavo, demasiado joven para comprender lo que había sucedido, estaba en brazos de su niñera. En ese momento de dolor abrumador, Sibila no podía imaginar cómo seguiría adelante, ni cómo criaría sola a 5 niños, mientras llevaba el peso de ser la madre del futuro rey de Suecia. Los días y semanas posteriores al accidente transcurrieron en una bruma de dolor y shock para Sibila. A sus 39 años se encontraba viuda, con 5 hijos que dependían completamente de ella, y sin la protección del hombre que había sido su ancla en Suecia durante 15 años. El Palacio Haga, que había sido un hogar lleno de vida y amor, ahora parecía un lugar vacío y melancólico. Cada habitación le recordaba a Gustav Adolf, cada objeto le traía memorias de su vida juntos. Sin embargo, no tenía el lujo de sumergirse completamente en su duelo, porque sus hijos la necesitaban desesperadamente. Margareta, la mayor de las niñas, tenía 13 años y comprendía perfectamente la magnitud de la pérdida. Birgitta, de 12 años, Desirée, de 11, y Cristina, de 10, también lloraban a su padre y buscaban consuelo en su madre. Sibila debía encontrar la fuerza para consolarse a sí misma mientras consolaba a sus hijas, explicándoles que la vida continuaría aunque pareciera imposible sin su padre. Y luego estaba Carlos Gustavo, el bebé que nunca conocería realmente a su padre, que nunca tendría recuerdos personales del hombre cuya muerte lo había convertido en heredero al trono. La posición de Sibila dentro de la familia real sueca también había cambiado drásticamente.
como viuda del heredero fallecido y madre del futuro rey, ahora ocupaba un lugar único y complejo en la jerarquía real. Tenía responsabilidades importantes, pero también enfrentaba limitaciones significativas en su capacidad de decisión sobre la educación y crianza de sus hijos, especialmente de Carlos Gustavo. El abuelo del niño, Gustav VI Adolf, quien se convertiría en rey de Suecia en 1950, tenía ideas muy definidas sobre cómo debía educarse al futuro monarca. Sibila descubrió que su origen alemán, que Gustav Adolf había defendido y protegido durante años, ahora volvía a ser una fuente de problemas. Aunque ella había vivido en Suecia durante 15 años y se había integrado tanto como era posible en la sociedad sueca, algunos miembros de la corte y de la familia real todavía la veían como una extranjera. Los vínculos nazis de su padre, aunque Carlos Eduardo había sido despojado de sus propiedades y títulos después de la guerra, seguían siendo un tema incómodo que ocasionalmente surgía en conversaciones privadas. Sin Gustav Adolf para defenderla y afirmar su lugar legítimo en la familia, Sibila se sentía más vulnerable que nunca. La viuda decidió que la mejor manera de honrar la memoria de su esposo y asegurar el futuro de sus hijos era dedicarse completamente a sus deberes maternos y reales. Se involucró activamente en numerosas organizaciones benéficas y causas humanitarias, construyendo una reputación como una trabajadora incansable dedicada al bienestar del pueblo sueco. Aceptó apariciones públicas y deberes ceremoniales con gracia y dignidad, mostrando siempre la compostura que se esperaba de una princesa real. Pero por dentro, el dolor y la soledad eran constantes compañeros que nunca la abandonaban completamente. La noche era especialmente difícil, cuando los niños dormían y ella quedaba sola con sus pensamientos, recordando todo lo que había perdido en aquel fatídico día de enero. Los años que siguieron a la muerte de Gustav Adolf fueron un período de ajuste continuo para Sibila y sus hijos. En 1950, el rey Gustav V de Suecia murió, y el abuelo de Carlos Gustavo ascendió al trono como Gustav VI Adolf. Este cambio significaba que el pequeño Carlos Gustavo, que ahora tenía 4 años, se convertía oficialmente en príncipe heredero de Suecia. La responsabilidad de criar al futuro rey pesaba enormemente sobre los hombros de Sibila, quien estaba determinada a preparar a su hijo para el papel que algún día tendría que desempeñar. La educación de Carlos Gustavo se convirtió en una prioridad absoluta para la familia real. A diferencia de sus hermanas, cuya educación era importante pero no crítica para el futuro del reino, cada decisión sobre la formación del príncipe heredero tenía implicaciones dinásticas. Sibila participaba activamente en estas decisiones, aunque a menudo chocaba con las opiniones del rey Gustav VI Adolf, quien tenía ideas tradicionales sobre cómo debía educarse un futuro monarca. La tensión entre la abuela alemana, tratando de guiar la educación de su hijo, y el abuelo sueco, ejerciendo su autoridad como rey, a veces creaba fricciones en la familia. Las 4 princesas crecían y se convertían en jóvenes mujeres elegantes y educadas. Sibila se aseguraba de que recibieran una educación completa que las preparara para sus futuros roles como princesas casadas con miembros de otras casas reales europeas. Pasaban tiempo aprendiendo idiomas, historia, arte y las refinadas habilidades sociales que se esperaban de la nobleza europea. A pesar de la tragedia que había marcado sus vidas, las niñas desarrollaban personalidades distintas y fuertes, reflejando tanto la influencia de su madre como los recuerdos que conservaban de su padre. Sibila mantenía contacto limitado con su familia alemana durante este período. Su padre, Carlos Eduardo, había muerto en 1954, llevándose consigo el peso de sus decisiones políticas, pero dejando a Sibila con el legado de vergüenza que esas decisiones habían creado. Sus hermanos continuaban viviendo en Alemania,
navegando las complicaciones de ser nobles sin poder real en un mundo que había cambiado radicalmente. Sibila raramente visitaba Alemania, prefiriendo mantener su distancia de un país que le traía tantos recuerdos dolorosos y complicaciones políticas. La vida en el Palacio Haga se estableció en una rutina estructurada alrededor de los deberes reales, la educación de los niños y las apariciones públicas. Sibila desarrolló una reputación como una madre dedicada, pero también estricta, que mantenía altos estándares para sus hijos y esperaba que cumplieran con sus responsabilidades reales. Nunca se volvió a casar, dedicando el resto de su vida a sus hijos y a sus deberes como miembro de la familia real sueca. Algunos decían que seguía amando a Gustav Adolf tan profundamente que no podía imaginar compartir su vida con otro hombre. Otros sugerían que su posición como madre del heredero al trono hacía que un segundo matrimonio fuera políticamente complicado e inapropiado. Probablemente ambas explicaciones contenían algo de verdad, pero Sibila nunca discutía públicamente estos temas personales. A medida que los años 60 avanzaban, Sibila veía cómo sus hijas comenzaban a crear sus propias vidas. Los matrimonios de las princesas eran eventos importantes que requerían cuidadosa consideración y planificación. Cada unión debía reflejar apropiadamente el estatus de la familia real sueca, mientras también aseguraba la felicidad personal de las jóvenes. Margareta fue la primera en casarse, seguida eventualmente por sus hermanas, cada una encontrando su propio camino en la vida. Para Sibila, ver a sus hijas establecer sus propias familias traía una mezcla de orgullo y melancolía, recordándole constantemente que Gustav Adolf no estaba allí para acompañar a sus hijas al altar. Carlos Gustavo crecía y se convertía en un joven con una personalidad compleja formada por las circunstancias únicas de su vida. Nunca había conocido a su padre, pero el legado de Gustav Adolf lo rodeaba constantemente. Le hablaban de la erudición de su padre, de su pasión por la arqueología, de su bondad y su dedicación a Suecia. Estas historias creaban una imagen casi mítica de un hombre que Carlos Gustavo sentía que debía emular, pero al que nunca podría conocer realmente. La presión de ser el príncipe heredero, de saber que algún día sería rey, marcaba cada aspecto de su educación y desarrollo. Sibila era extremadamente protectora con su hijo, consciente de que representaba no solo el futuro de la monarquía sueca, sino también su propia justificación para estar en Suecia. Sin Gustav Adolf, su posición en el país dependía completamente de ser la madre del futuro rey. Esta realidad añadía una dimensión adicional de ansiedad a su ya complicada relación con Carlos Gustavo. Quería ser una madre cariñosa, pero también debía prepararlo para las enormes responsabilidades que algún día enfrentaría. El equilibrio entre estos dos roles no siempre era fácil de mantener. La salud de Sibila comenzó a deteriorarse gradualmente durante este período. Los años de estrés, dolor emocional y la presión constante de sus responsabilidades estaban cobrando su precio. Desarrolló problemas de salud que requerían atención médica frecuente, aunque intentaba ocultarlos tanto como era posible para no preocupar a sus hijos. Continuaba cumpliendo con sus deberes públicos con la misma gracia y dignidad que siempre había mostrado, pero aquellos cercanos a ella notaban que la energía que una vez había tenido estaba disminuyendo. El mundo también estaba cambiando rápidamente durante estos años. Los 60 trajeron una revolución cultural que cuestionaba muchas de las tradiciones y estructuras sociales que habían dominado Europa durante siglos. Las monarquías enfrentaban un escrutinio creciente y demandas de modernización. Los jóvenes de toda Europa rechazaban las viejas jerarquías y exigían más igualdad y libertad. Para Sibila, que había sido criada en un mundo de estricta etiqueta real y tradiciones centenarias, estos cambios eran desconcertantes y a veces alarmantes. Se preguntaba qué tipo de mundo heredaría su hijo cuando finalmente ascendiera al trono,
y si las instituciones monárquicas sobrevivirían las transformaciones sociales que estaban ocurriendo. En 1970, Carlos Gustavo tenía 24 años y había completado su educación formal y su entrenamiento militar. Era un joven inteligente y serio que había asumido las responsabilidades de su posición con dedicación. Sibila veía en él tanto cualidades de su difunto padre como rasgos propios que lo hacían único. La relación entre madre e hijo era compleja, marcada por el profundo amor de Sibila y su igualmente profunda ansiedad sobre su preparación para ser rey. Carlos Gustavo respetaba a su madre, pero también sentía a veces el peso asfixiante de sus expectativas y preocupaciones. El rey Gustav VI Adolf tenía ahora casi 90 años y su salud era frágil. Era evidente para todos que su reinado estaba llegando a su fin natural y que pronto Carlos Gustavo ascendería al trono. Esta realidad inminente llenaba a Sibila con emociones contradictorias. Por un lado, estaba orgullosa de que su hijo estuviera preparado para asumir el papel más importante de su vida. Por otro lado, sabía que una vez que Carlos Gustavo se convirtiera en rey, su propia relevancia en la familia real disminuiría inevitablemente. Ya no sería la madre del heredero, sino simplemente la madre del rey, una distinción que implicaba menos influencia y visibilidad. La salud de Sibila continuaba deteriorándose. Los médicos le habían diagnosticado problemas serios que requerían tratamiento constante. Sufría de dolor crónico, que manejaba con medicamentos pero que nunca desaparecía completamente. A pesar de estas dificultades, insistía en mantener su agenda de compromisos públicos tanto como le era posible. Consideraba que su deber hacia Suecia y hacia la memoria de Gustav Adolf exigía que continuara trabajando hasta que físicamente no pudiera hacerlo más. Esta dedicación ganaba la admiración del público sueco, que había llegado a apreciar a esta princesa alemana que había enfrentado tantas tragedias con dignidad y fortaleza. Sin embargo, en privado, Sibila luchaba no solo con su salud física, sino también con una profunda fatiga emocional. Había vivido durante décadas bajo el escrutinio constante, siempre consciente de que su origen alemán y los pecados de su padre la hacían vulnerable a críticas. Había perdido al amor de su vida en un accidente trágico cuando aún era joven. Había criado 5 hijos sola mientras navegaba las complejas aguas de la política real. Había visto cómo su sueño de ser reina se evaporaba con la muerte de Gustav Adolf, dejándola en un limbo peculiar como viuda real y madre del futuro rey. A veces, en sus momentos más oscuros, Sibila reflexionaba sobre cómo había sido su vida. Había nacido en la grandeza, hija de un duque en un castillo alemán. Había crecido creyendo que su linaje real le garantizaba una vida de privilegio y respeto. Pero las guerras, las decisiones de su padre y los caprichos del destino habían convertido su vida en algo muy diferente de lo que había imaginado. Había perdido su país, su reputación familiar, su esposo, y ahora estaba perdiendo gradualmente su salud. A pesar de todo, seguía adelante, porque eso era lo que se esperaba de ella, y porque sus hijos dependían de su fortaleza. El verano de 1972 llegó con el calor característico de la estación en Estocolmo. Sibila pasaba la mayor parte de su tiempo en el Palacio Haga, donde los jardines florecían con colores vibrantes que contrastaban con su creciente debilidad física. Sus hijas la visitaban regularmente, trayendo a sus propios hijos para alegrar los días de su abuela. Carlos Gustavo también pasaba tiempo con ella, consciente de que la salud de su madre era precaria. En esas visitas, madre e hijo hablaban sobre el futuro, sobre las responsabilidades que pronto recaerían completamente sobre los hombros del joven príncipe. Sibila le daba consejos basados en su propia experiencia de décadas en la corte sueca. Le hablaba sobre la importancia de mantener la dignidad real incluso en momentos de crisis personal.
Le recordaba que un monarca debe servir a su pueblo antes que a sí mismo. También le hablaba de su padre, compartiendo recuerdos de Gustav Adolf que Carlos Gustavo atesoraba porque eran las únicas conexiones que tenía con un hombre que había muerto cuando él era apenas un bebé. Estas conversaciones eran preciosas para ambos, momentos de intimidad familiar en medio de las formalidades de la vida real. En noviembre de ese año, el estado de salud de Sibila empeoró significativamente. Los tratamientos médicos ya no eran efectivos y era evidente para todos que estaba llegando al final de su vida. Sus hijos se reunieron a su alrededor, queriendo estar cerca de ella en estos últimos días. Sibila enfrentaba la muerte con la misma dignidad estoica que había caracterizado toda su vida. No se quejaba ni expresaba amargura por las tragedias que había enfrentado. En cambio, usaba sus últimas energías para asegurarse de que sus hijos supieran cuánto los amaba y cuán orgullosa estaba de cada uno de ellos. El 28 de noviembre de 1972, Sibila de Sajonia, Coburgo y Gotha, duquesa de Västerbotten y madre del futuro rey de Suecia, falleció a los 64 años de edad. Su muerte ocurrió en el mismo palacio donde había vivido durante 40 años, rodeada por sus hijos y en la tierra que había adoptado como su hogar. La noticia de su fallecimiento se anunció oficialmente a través de los canales reales y rápidamente se extendió por Suecia y el resto de Europa. Los periódicos publicaron obituarios que recordaban su vida de servicio y las tragedias que había enfrentado. La muerte de Sibila marcaba el final de una vida extraordinariamente compleja. Había sido una princesa que había perdido su país natal debido a las guerras, que había sido marcada por las decisiones políticas desastrosas de su padre, que había encontrado el amor solo para perderlo en un accidente trágico, y que había dedicado el resto de su vida a criar a sus hijos en circunstancias difíciles. Nunca había alcanzado el trono que parecía destinado para ella cuando se casó con Gustav Adolf. Nunca había podido escapar completamente de las sombras del pasado nazi de su padre. Pero había cumplido con su deber hasta el final, y en ese cumplimiento había encontrado un propósito que la sostuvo a través de todas las pérdidas. El funeral de Sibila fue un evento de luto nacional en Suecia. Miles de personas que la habían admirado por su dignidad y dedicación presentaron sus respetos. La ceremonia se celebró con toda la pompa y solemnidad apropiada para un miembro de la familia real. Carlos Gustavo, ahora un hombre de 26 años, caminaba a la cabeza de los dolientes, su rostro una máscara de dolor contenido. Sus hermanas Margareta, Birgitta, Desiree y Cristina lo acompañaban, todas vestidas de negro riguroso. El rey Gustav VI Adolf, ahora anciano y frágil, también asistía para rendir honores a la madre de su nieto. Durante la ceremonia, varios oradores recordaron la vida de Sibila y sus contribuciones a Suecia. Hablaron de cómo había llegado como una joven princesa alemana y se había convertido en una figura respetada de la vida pública sueca. Mencionaron su trabajo benéfico, su dedicación a sus hijos y su gracia bajo presión. Sin embargo, lo que no mencionaron fueron las complejidades más oscuras de su vida, el estigma que había llevado debido a su padre, la soledad de la viudez prolongada, las luchas internas que había enfrentado en privado. Estos aspectos de su historia permanecían ocultos detrás del velo de la etiqueta real que no permitía discusiones públicas de asuntos tan personales. Después del funeral, la familia tuvo que enfrentarse a la realidad práctica de continuar sin Sibila. Para Carlos Gustavo, la pérdida de su madre era especialmente significativa. Ella había sido la única conexión constante con su padre fallecido, la persona que le había hablado sobre Gustav Adolf y le había ayudado a formar una imagen del hombre que nunca había conocido.
Ahora ambos padres estaban muertos, y Carlos Gustavo enfrentaba su futuro como rey sin el apoyo directo de ninguno de ellos. La responsabilidad que había estado preparándose para asumir durante toda su vida ahora parecía aún más pesada sin la presencia reconfortante de su madre. Las hermanas de Carlos Gustavo también sentían profundamente la pérdida. Sibila había sido el centro de su familia desde la muerte de su padre. Había sido ella quien los había guiado a través de las dificultades, quien había establecido las reglas y expectativas, quien había sido tanto madre como padre para ellos. Su ausencia dejaba un vacío que sabían que nunca podría llenarse completamente. Cada una lidiaría con el duelo a su manera, pero todas compartían el conocimiento de que su madre había hecho sacrificios enormes para asegurar que ellos pudieran vivir vidas plenas y significativas. El Palacio Aga, que había sido el hogar de Sibila durante 4 décadas, ahora estaba vacío de su presencia. Los sirvientes que habían trabajado allí durante años hablaban en voz baja sobre cómo extrañaban ver a la duquesa caminando por los pasillos o trabajando en su oficina. Sus efectos personales permanecían donde los había dejado, recordatorios tangibles de una vida que había terminado. Carlos Gustavo eventualmente tendría que decidir qué hacer con el palacio y las pertenencias de su madre, pero por ahora todo permanecía intacto, como si en cualquier momento ella pudiera regresar y continuar con su rutina diaria. En los meses posteriores a la muerte de Sibila, la familia real y la nación sueca tuvieron tiempo para reflexionar sobre su legado. Los historiadores comenzaron a examinar su vida con más detalle, tratando de entender la complejidad de su experiencia como princesa extranjera en Suecia. Algunos enfatizaban su dedicación y trabajo benéfico, presentándola como un modelo de servicio real. Otros señalaban las dificultades únicas que había enfrentado debido a su origen alemán y los vínculos nazis de su padre, reconociendo que su vida había sido mucho más complicada de lo que las apariencias públicas sugerían. El 15 de septiembre de 1973, menos de un año después de la muerte de Sibila, el rey Gustav VI Adolf falleció a los 91 años. Su muerte marcaba el final de una era en la monarquía sueca. Carlos Gustavo ascendió al trono como Carlos XVI Gustav, convirtiéndose en rey de Suecia a los 27 años. La coronación fue un evento magnífico que reunió a dignatarios de todo el mundo. Mientras Carlos Gustaf prestaba juramento y asumía las insignias reales, muchos pensaban en Sibila y en cómo habría estado inmensamente orgullosa de ver a su hijo convertirse en rey. Para Carlos Gustaf, el ascenso al trono era agridulce. Había alcanzado la posición para la cual había sido preparado toda su vida, pero ninguno de sus padres estaba vivo para verlo. Gustav Adolf había muerto cuando él era un bebé, y Sibila había fallecido apenas unos meses antes de que se convirtiera en rey. Esta ausencia de sus padres, en el momento más importante de su vida, era un dolor que Carlos Gustaf llevaría consigo durante todo su reinado. En discursos posteriores, el rey haría referencia ocasional a sus padres, honrando su memoria y reconociendo la influencia que habían tenido en su vida a pesar de las circunstancias trágicas. Como rey, Carlos Gustaf implementó reformas significativas que modernizaron la monarquía sueca. Algunas de estas reformas reflejaban las lecciones que había aprendido de su madre sobre la necesidad de que las instituciones reales se adaptaran a los tiempos cambiantes. Otras representaban su propia visión de cómo debía funcionar una monarquía en el mundo moderno. En 1976 se casó con Silvia Sommerlath, una mujer de origen burgués que se convirtió en reina de Suecia. Este matrimonio, que rompía con tradiciones centenarias de solo casar con nobles, era exactamente el tipo de modernización que reflejaba el nuevo enfoque de Carlos Gustaf hacia la monarquía. La historia de Sibila gradualmente comenzó a ocupar su lugar apropiado en los anales de la historia real europea. No fue una reina ni una figura política de gran poder,
pero su vida ejemplificaba las experiencias de muchas mujeres nobles del siglo XX que navegaron las turbulentas aguas de las guerras mundiales, las revoluciones políticas y los cambios sociales masivos. Su historia era una de pérdida constante, pero también de resistencia notable. Cada tragedia que enfrentó podría haberla destruido, pero eligió continuar cumpliendo con sus deberes y criando a sus hijos lo mejor que podía. Los descendientes de Sibila se convirtieron en figuras prominentes en sus propios derechos, llevando adelante el legado de su familia. Sus hijas se casaron con nobles de diversos países europeos, estableciendo conexiones familiares que se extendían por todo el continente. Carlos Gustaf, como rey, tuvo 3 hijos con la reina Silvia, incluyendo una hija, Victoria, que más tarde se convertiría en princesa heredera de Suecia, después de que se cambiaran las leyes de sucesión para permitir que la primogénita heredara el trono, independientemente del género. Esta reforma era algo que Sibila probablemente habría apreciado, habiendo criado 4 hijas inteligentes y capaces, que hubieran sido igualmente dignas de reinar que su hermano. En las décadas posteriores a su muerte, los historiadores continuaron explorando la vida de Sibila con creciente interés. Los archivos se abrieron gradualmente, revelando cartas personales, diarios y documentos que proporcionaban una visión más íntima de sus experiencias. Estos materiales mostraban a una mujer más compleja de lo que las imágenes públicas habían sugerido. Revelaban sus luchas con la ansiedad sobre su origen alemán, su dolor profundo por la pérdida de Gustav Adolf y sus preocupaciones constantes sobre si estaba criando adecuadamente a sus hijos. También mostraban su amor por Suecia, su gratitud por la aceptación que eventualmente recibió del pueblo sueco y su orgullo en sus hijos. La compleja relación de Sibila con su padre Carlos Eduardo también recibió mayor atención académica. Los investigadores examinaban las cartas entre padre e hija, tratando de entender cómo ella había navegado la terrible situación de amar a su padre mientras rechazaba completamente sus elecciones políticas. Quedaba claro que Sibila había estado profundamente avergonzada por la afiliación nazi de Carlos Eduardo, pero también que mantenía cierto afecto filial hacia él como su padre. Esta tensión entre el amor familiar y el rechazo moral era algo que había causado considerable angustia emocional durante su vida. Los estudiosos también examinaban el accidente aéreo que había matado a Gustav Adolf, investigando si había habido factores contribuyentes que pudieran haberse evitado. Aunque concluyeron que había sido genuinamente un accidente sin culpables claros, esta investigación renovada recordaba a todos cuán frágil es la vida y cómo un solo momento puede alterar el curso de la historia. Si Gustav Adolf no hubiera muerto en ese vuelo a Copenhague, Sibila habría vivido una vida completamente diferente. Habría sido reina de Suecia, compartiendo el trono con su amado esposo. Sus hijos habrían crecido con un padre presente. Todo el curso de su existencia habría sido transformado por ese único evento trágico. El Palacio Haga eventualmente se convirtió en la residencia de la princesa Victoria, la nieta de Sibila y futura reina de Suecia. Esta continuidad proporcionaba una sensación de círculo completo, donde el hogar que Sibila había establecido continuaba albergando a las futuras generaciones de la familia real sueca. Victoria nunca conoció a su abuela paterna, pero creció escuchando historias sobre ella y aprendiendo de su ejemplo de dedicación y servicio. En cierto sentido, el legado de Sibila vivía en las mujeres fuertes de la familia real sueca que siguieron sus pasos. Al reflexionar sobre la totalidad de la vida de Sibila, emerge un patrón de pérdidas acumuladas que habrían quebrado a muchas personas. Primero perdió su país, en cierto sentido, cuando Alemania fue derrotada en la Primera Guerra Mundial y su padre fue despojado de su poder real. Luego perdió su reputación familiar cuando Carlos Eduardo se unió al partido nazi, manchando el nombre Sajonia-Coburgo de manera irreparable.
Después perdió a su esposo en un accidente que nunca debería haber ocurrido, dejándola viuda a los 39 años con 5 hijos pequeños. Perdió su sueño de ser reina cuando Gustav Adolf murió y ese futuro se evaporó. Finalmente perdió su salud gradualmente durante sus últimos años, una lenta erosión de su vitalidad física. Sin embargo, cada una de estas pérdidas también reveló fortalezas en Sibila que quizás ni ella misma sabía que poseía. Cuando la guerra destruyó el mundo de su infancia, aprendió a adaptarse a nuevas realidades. Cuando su padre la avergonzó con sus elecciones políticas, ella demostró que era su propia persona con sus propios valores. Cuando Gustav Adolf murió, descubrió que tenía la fuerza interior necesaria para criar sola a 5 niños en un país extranjero. Cuando su sueño de ser reina desapareció, encontró significado en ser simplemente madre y en cumplir con sus deberes sin las coronas que había esperado. Y cuando su salud falló, enfrentó la muerte con la misma dignidad con la que había vivido. La pregunta que los historiadores a menudo debaten es si Sibila fue una figura trágica o una figura de triunfo. Los argumentos para ambas interpretaciones son convincentes. Claramente sufrió tragedias extraordinarias que marcaron profundamente su vida. Nunca pudo escapar completamente del estigma de su origen alemán ni del legado nazi de su padre. Perdió al amor de su vida cuando aún era joven y nunca encontró ese amor nuevamente. Estos son elementos de una narrativa genuinamente trágica. Por otro lado, Sibila logró cosas notables a pesar de estos obstáculos. Crió exitosamente 5 hijos que se convirtieron en adultos productivos y respetados. Su hijo Carlos Gustaf se convirtió en un rey respetado que modernizó la monarquía sueca. Sus hijas establecieron familias exitosas y mantuvieron los estándares de servicio público que su madre les había enseñado. Sibila ganó el respeto del pueblo sueco a través de décadas de trabajo dedicado y comportamiento digno. Transformó su vida de una de privilegio pasivo a una de servicio activo. Estos son elementos de una narrativa de triunfo sobre la adversidad. Probablemente la verdad es que la vida de Sibila contenía elementos de ambos, tragedia y triunfo, entrelazados de manera inextricable. No se puede negar el dolor que experimentó ni las pérdidas que sufrió. Pero tampoco se puede negar la fortaleza que demostró al enfrentar ese dolor y esas pérdidas con gracia y determinación. Su historia no es simplemente sobre lo que perdió, sino también sobre cómo respondió a esas pérdidas, sobre las elecciones que hizo cuando el destino le quitó tanto. En el contexto más amplio de la historia europea del siglo XX, la vida de Sibila ilustra las experiencias de una generación entera de nobles que vieron su mundo transformarse de maneras inimaginables. Nacidos en la era dorada de las monarquías europeas antes de la Primera Guerra Mundial, estos hombres y mujeres crecieron esperando vidas de privilegio y certeza. Pero las guerras mundiales destruyeron ese mundo, derrocando imperios, redibujando fronteras y cuestionando las bases mismas de los sistemas aristocráticos. Muchas familias nobles alemanas enfrentaron dilemas similares a los de los Sajonia-Coburgo durante el período nazi. Algunos, como Carlos Eduardo, eligieron aliarse con el régimen, esperando que esto les ayudara a recuperar algo del poder y prestigio que habían perdido después de la Primera Guerra Mundial. Otros rechazaron el nazismo y sufrieron persecución o exilio como resultado. Para sus hijos, como Sibila, estas decisiones paternas crearon complicaciones que duraban toda la vida. Llevaban nombres familiares que habían sido honrados durante siglos, pero que ahora estaban manchados por asociaciones con uno de los regímenes más malignos de la historia.
Las mujeres nobles de esta generación enfrentaban desafíos particulares. Se esperaba que se casaran apropiadamente, cumplieran con deberes ceremoniales y produjeran herederos, pero tenían poco poder real o autonomía personal. Cuando las circunstancias de sus vidas cambiaban drásticamente debido a guerras, muertes o cambios políticos, estas mujeres debían adaptarse mientras mantenían las apariencias de estabilidad y gracia. Sibila ejemplificaba este tipo de adaptación, transformándose de princesa alemana a duquesa sueca, de esposa a viuda, de futura reina a madre del futuro rey. La experiencia de la viudez en contextos reales era particularmente compleja. Las viudas reales ocupaban posiciones ambiguas, importantes debido a sus conexiones familiares, pero también marginales porque su poder derivaba de hombres que ya no vivían. Sibila navegó esta ambigüedad durante 25 años después de la muerte de Gustav Adolf, manteniendo su relevancia a través de su rol como madre del heredero, pero también sintiendo constantemente la precariedad de su posición. Sin un esposo vivo que la defendiera, dependía de la buena voluntad de la familia real y del pueblo sueco para mantener su lugar. El impacto psicológico de vivir constantemente bajo escrutinio público es otro aspecto de la vida de Sibila que merece consideración. Cada acción era observada y juzgada, cada palabra analizada por significados ocultos. La necesidad de mantener siempre una fachada de compostura y dignidad, sin importar cuánto dolor sintiera internamente, requería una fortaleza emocional extraordinaria. Los momentos de vulnerabilidad debían ocultarse cuidadosamente detrás de puertas cerradas. Esta vida de performance constante era exhaustiva y alienante, creando distancia entre el yo público y el yo privado que pocas personas fuera de los círculos reales podían comprender completamente. Las relaciones de Sibila con sus hijos representaban tanto su mayor fuente de alegría como su mayor responsabilidad. Cada uno de los 5 niños tenía necesidades diferentes y presentaba desafíos únicos. Las 4 hijas crecían en una época de cambios sociales rápidos, donde las expectativas para las mujeres estaban transformándose dramáticamente. Debían ser educadas suficientemente para funcionar en un mundo moderno, pero también preparadas para roles tradicionales como princesas casadas en cortes europeas. Sibila trabajaba para dar a sus hijas las herramientas necesarias para navegar ambos mundos. Carlos Gustavo presentaba desafíos aún más complejos, como el futuro rey. Sibila sabía que cada decisión sobre su educación y crianza tendría implicaciones para el futuro de Suecia. Debía ser lo suficientemente estricta para inculcar disciplina y sentido del deber, pero también lo suficientemente cariñosa para asegurar que desarrollara empatía y conexión emocional con su pueblo. El equilibrio era delicado, y Sibila constantemente se preocupaba sobre si lo estaba haciendo correctamente. La ausencia de Gustav Adolf hacía todo más difícil, porque Carlos Gustavo no tenía un modelo masculino directo de cómo ser rey. Los recuerdos que los hijos de Sibila conservaban de ella después de su muerte variaban según sus edades y experiencias personales. Las hermanas mayores tenían recuerdos vívidos de ambos padres y recordaban el período antes del accidente cuando la familia estaba completa. Carlos Gustavo, por otro lado, solo tenía recuerdos de su madre porque su padre había muerto cuando él era demasiado joven para recordarlo. Esta diferencia en sus experiencias afectaba cómo cada uno procesaba el duelo y cómo construían sus propias identidades. En entrevistas posteriores, los hijos de Sibila a veces hablaban sobre su madre con una mezcla de amor, respeto y reconocimiento de las dificultades que había enfrentado. Apreciaban los sacrificios que había hecho y la dedicación que había mostrado, pero también reconocían que había sido una figura a veces difícil, marcada por las tragedias y presiones de su vida. Esta honestidad sobre las complejidades de las relaciones familiares
era refrescante en un contexto donde las familias reales, tradicionalmente, presentaban solo imágenes idealizadas al público. El legado de Sibila también incluía lecciones importantes sobre resiliencia y adaptación que transmitió a sus descendientes. Les enseñó que el privilegio venía con responsabilidades, que el servicio público era un honor y un deber, y que la dignidad personal debía mantenerse incluso en las circunstancias más difíciles. Estas lecciones se convirtieron en parte de la cultura familiar de los descendientes de Sibila, influyendo en cómo se acercaban a sus propios roles reales. En este sentido, su influencia se extendía mucho más allá de su vida, tocando a generaciones que nunca la conocieron personalmente, pero que fueron formadas por los valores que ella había inculcado en sus hijos. La historia de Sibila de Suecia, la princesa que perdió todo en la guerra, es finalmente una historia profundamente humana sobre pérdida, resistencia y el precio del deber. Nacida en un mundo de certezas aristocráticas que pronto se derrumbaría, vivió a través de algunas de las décadas más turbulentas de la historia europea. Las decisiones de otros, especialmente de su padre Carlos Eduardo, marcaron su vida de maneras que ella nunca pudo controlar completamente. La tragedia del accidente aéreo que mató a Gustav Adolf alteró fundamentalmente el curso de su existencia, transformando su futuro de uno compartido con su amado esposo a uno de soledad y responsabilidad solitaria. Sin embargo, a través de todas estas pérdidas, Sibila demostró una capacidad notable para continuar, para levantarse cada mañana y cumplir con sus deberes sin importar cuán pesados se sintieran. No fue una heroína en el sentido tradicional, porque no realizó actos de valentía dramáticos ni cambió el curso de la historia. Pero mostró un tipo diferente de heroísmo, el tipo que se manifiesta en la persistencia diaria, en la elección de seguir adelante cuando sería más fácil rendirse. Este tipo de coraje ordinario, pero profundo, es quizás más relevante para la mayoría de las personas que las hazañas extraordinarias que dominan los libros de historia. La vida de Sibila también plantea preguntas importantes sobre identidad y pertenencia. Era alemana de nacimiento, pero sueca por matrimonio y elección. Llevaba un apellido manchado por el nazismo, pero personalmente rechazaba esa ideología. Era miembro de la realeza, pero vivía en una época donde las monarquías estaban perdiendo su poder y relevancia. Navegó estas identidades múltiples y a veces contradictorias durante toda su vida, nunca encajando perfectamente en ninguna categoría, pero encontrando maneras de funcionar a pesar de esta ambigüedad. Su historia nos recuerda que las figuras históricas, incluso aquellas que parecen distantes debido a sus títulos y posiciones, son seres humanos con las mismas emociones, miedos y esperanzas que cualquier otra persona. Sibila amó profundamente y perdió dolorosamente. Se preocupaba por sus hijos y se preguntaba si estaba tomando las decisiones correctas. Sentía vergüenza por las acciones de su padre y luchaba con las injusticias de ser juzgada por elecciones que no eran suyas. Experimentaba soledad y anhelaba compañía. En todos estos aspectos era completamente humana, y esa humanidad es lo que hace su historia tan conmovedora. Al final, el legado de Sibila de Sajonia-Coburgo y Gotha, duquesa de Västerbotten, es complejo y multifacético. Es una historia de pérdida, pero también de amor. Es una historia de tragedia, pero también de servicio. Es una historia de una mujer que enfrentó circunstancias extraordinariamente difíciles y eligió responder con dignidad, dedicación y un compromiso inquebrantable con sus hijos y su país adoptivo. Su vida ilustra cómo las fuerzas históricas más grandes pueden moldear destinos individuales, pero también cómo los individuos pueden elegir cómo responder a esas fuerzas. En la elección de Sibila de continuar sirviendo y amando, a pesar de todo lo que había perdido,
encontramos una lección atemporal sobre la resistencia del espíritu humano y el poder transformador del deber cumplido con gracia.